A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, after 14 years, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. I went up in accord with Subí the revelation, por una revelación. and I presented to Les them expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, so that I might not por be si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. On the contrary, Al contrario, when they saw vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, just as Peter como a was saying Pedro de anunciarlo a los judíos. the one who worked El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí for the Gentiles. para la mía entre los gentiles. When they recognized the grace Reconociendo bestowed pues upon el me, don que he recibido, James and Cephas Santiago, and John Pedro y Juan, were reputed considerados como columnas, gave me nos Barnabas dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, to go to the Gentiles. de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Only we were to be mindful Una sola cosa nos pidieron, which is the very que nos thing I was acordáramos eager to do. de sus pobres. Y eso lo he tomado muy a pecho. I opposed him, Pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que encararme con él porque era for reprensible. until some people Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. but when they came, Pero cuando llegaron aquellos, fell back, se retrajo separated himself, y se puso aparte, because he was temiendo a afraid los of the partidarios de la circuncisión. circumcision. And the rest of the Jews, Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, with the result tanto que that el even mismo Barnabas Bernabé was se carried vio away by arrastrado hypocrisy. con ellos a la simulación. When I saw Ahora that they que were cuando not yo on vi the que right su road, conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, I said to le Cephas, dije a Pedro delante de todos, if you, though a Jew, si are tú living siendo like a judío Gentile, vives a los gentiles y no a los judíos, how can you compel ¿cómo the fuerzas Gentiles a los to gentiles live like a Jews? las prácticas judías? Verbum Domini. Go out to all the world. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Praise the Lord. Alaben al Señor todas las naciones. Glorify him. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. For steadfast Firme is su his misericordia kindness con towards us, nosotros. and the fidelity Su of the fidelidad Lord endures dura forever. por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. You have received a spirit of adoption as sons. Tú has recibido el Espíritu de Dios, We cry, por el cual hemos aclamado a nuestro Padre. Alleluia, alleluia, alleluia. Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus was praying. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, Just to pray, enséñanos a orar, just as John como Juan enseñó a sus discípulos. said to them, Él les dijo, when you pray, cuando oren, digan, Padre nuestro, say your name. santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Give us each day Danos our cada daily día
nuestro pan del cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Verbum Domini. Today's first reading, La primera lectura del día de hoy es tomado de Gálatas, capítulo 2. an important part Es una parte importante del establecimiento de su argumento para el resto de la epístola. the problem that he's dealing El problema con que está lidiando, with yesterday. dice, como dije ayer en la lectura, es tomado de Gálatas 1. Amazed that you have Se gone asombra el que había hecho a otro evangelio en esto y a otro Cristo, that they've changed. que han cambiado el evangelio que él había dejado a ellos. Says there is no other gospel. Y dijo, no hay otro evangelio, incluso si un ángel les dice que hay otro evangelio que el que yo les dejé, no le crean. And Y dealing with the problem, está lidiando con el problema con el cual algunos misioneros cristianos de índole judía han ido a Galata, que no es una today, ciudad sino una región, and these y missionaries estos misioneros Jewish background said to them, de trascendencia judía les han dicho que no es suficiente el bautismo, sino que la fe en Cristo tampoco es suficiente. Tienen que tomar también ciertas posiciones y of the laws todas las leyes del judaísmo para poder ser verdaderos cristianos. Paul heard about it. Pablo escuchó hablar de esto y primeramente dijo, tengo que establecer dos partes His own de su propia credibilidad. one part. Una parte es cuando él menciona cómo había ido a Jerusalén Twice, 2 veces, when a number of times, es más, varias veces, después de su conversión, Damascus and went y había escapado de Damasco, fue a Jerusalén. Y de ahí pasó a Tarso por haber tenido problemas en Jerusalén también. Y came back llegó entonces y regresó 15 years later 14 años después, probablemente por referencia al concilio de Jerusalén en el año 49 de Cristo. and Y he speaks about habla él he had already acerca de cómo él había estado predicándoles a los gentiles, que él había establecido el evangelio para la comunidad cristiana de Jerusalén, que era una comunidad judeo-cristiana. Y si recuerdan de los Hechos de los Apóstoles, acto 15, este episodio se describe and y Peter, Pedro James, y Santiago y los otros all made ya very clear. habían dejado patente You are preaching, el hecho de que lo que describen, de lo que predican es correcto. and this is important. Y esto es importante Letting porque él está dejando que la gente de Gálata sepa que no hay innovación en el Evangelio. Él no ha ideado nuevos evangelios, sino que el Evangelio que él predica estaba ya en continuidad constante con lo que los apóstoles habían dicho y que ellos aprobaban de todo lo que él había dicho. something that's Y esto es algo que es muy importante. Es más tarde, en su epístola a los Efesios, él explicará que los apóstoles son el fundamento the temple de, that is the church. del templo que es la iglesia y que nosotros construimos sobre ellos. It wasn't just something he said, No era tan solo algo que él dijo a los Efesios, but he lived it out. sino que él lo vivió. Él construyó sobre los apóstoles. ¿Y por qué? Porque ellos eran los testigos de Jesús. Ellos fueron aquellos que recibieron la palabra de Cristo que él enseñó. Ellos fueron los que le vieron The dead. alzar de los muertos At his arrest, they a varios. Sabía que era vivificado, que había sido puesto allí. Así que ese fundamento es algo
que él aceptó. making it very Y él está dejándolo claro y patente sin cambiar el Evangelio. he brings up Y entonces menciona otro episodio also happened que también sucedió probably en Antioquía, the council of Jerusalem justo antes del concilio de la ley about when the judía, acerca de lo que sucedió, que fue algo indefinido. Sin embargo, has él tuvo esta experiencia en que Pedro estaba allí. and the issue Y el asunto es el siguiente, que Pedro le llamó a él Antefas. Tefas es arameo for rock, para piedra. by the way. Y dicho sea de paso, en caso de que alguien trata de entender algo lingüístico, Tefas no significa una pequeña piedra. Now you hear some people say, oh, Algunas personas dicen, bueno, you're Petros, which means a small tú eres Petras, dijo Cristo, y eres una pequeña piedra y Petras es una gran roca. No, él estaba pensando en arameo, Jesús, y Tefan es el arameo para el hebreo that means que significa of rock. un pedazo grande de roca, no una pequeña roca, no una pequeña piedra. For that Y por lo tanto, para eso es que es así. Tefa es un and it was not pedazo grande de piedra y no es un nombre común. the guys out there. Hay muchos nombres que se llaman roca. No, no es There's cierto. only one Hay tan solo otro ejemplo antes de San Pedro de que alguien tuviera este nombre. was Y era un judío que vivía en Elefantina, una isla, y las primeras cataratas del río Nilo, around the year 400. acerca del año 400 You want to talk de about Cristo. obscure Si hablamos de conocimientos oscuros, hubo que leerlo en arameo, y es la única otra persona que es conocida por este nombre que Cristo le llama a roca o piedra. También tiene cierta ironía para el ser llamado a Pedro piedra, que es una roca grande porque Peter was living Pedro vivía en Antioquía. ¿Y por qué? think back. Bueno, piensen en los hechos de los apóstoles. Remember when Recuerden cuando Herodes Agripino el cuarto fue a Jerusalén, el rey de Jerusalén, y fue como en el año 41 o 42, y quería obtener favor con sus súbditos and they y knew him. He'd been no la conocían. Había estado moviendo en Roma, he was 5 years había estado allí desde los 5 años de edad, came back to Jerusalem. y regresó a Jerusalén y nadie le conocía. Bueno, te vamos a enseñar, My people here. le dijeron aquí, donde vivía mi pueblo. Así que él mató a Santiago, el hermano de Juan, y le cortó la cabeza. 12 apostles. Es el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado por la fe. John, his brother, is the, Juan, su hermano, es el último. and Y then he rests Peter. entonces And Peter descansó. was in prison. Y Pedro estaba en la cárcel esperando después de la Pascua judía. Prison, he Y escaped. cuando el ángel abrió las puertas de la cárcel, se escapó y fue a Antioquía. He went to Antioch. El motivo por el que fue a Antioquía es porque era la tercera ciudad en tamaño en el Imperio Romano. Tenían una gran cantidad de gente judía. Así que esto era un gran lugar para ir y mezclarse Stay away from y Herod Agrippa. apartarse de Herodes Agripa. In fact, that's the De hecho, why es por eso que hasta el día de hoy Antioquía es una de las patriarcadas. patriarch of Antioch. Tenemos el patriarcado de Antioquía en Birmingham aquí hace un par de semanas. Y The bishop of ahí vemos que el obispo de Antioquía no es tan solo cualquier obispo, sino se le considera el sucesor de Pedro y tiene el nombre Pedro como parte de su nombre. Todo patriarca se llama así, Pedro. so Peter. Por lo tanto, Pedro va allí Antioch was a huge y es en Antioquía, una gran ciudad con muchos judíos. Había 65,000 judíos, pero muchos más gentiles. Ellos eran como el 70% de la población. Y él estaba comiendo con los gentiles conversos, porque esa fue la primera ciudad, Antioquía, en que un gran número de gentiles se hubieran convertido en cristianos, y por eso utilizan allí la palabra cristianos.
estaba comiendo con ellos hasta que Boys from Jerusalem, from sus Saint propios muchachos de Santiago, que era obispo de Jerusalén, presidía sobre el concilio. and Y that's the patriarchal seat esa es la sede patriarcal de Santiago hasta el día de hoy. as the patriarch of Jerusalem. Como patriarca And de Santiago, le dijeron a Pedro, no puedes comer con los gentiles. Tienes que comprender que las leyes dietéticas de los judíos that they denegaban el comer la misma comida, de las cosas no limpias, y si comían en su hogar, estaban comiendo de platos que habían estado sucios, they would porque habían cocinado milk products with meat productos de leche mezclados con productos and they would also de carne, que es prohibido por la comida in shellfish. It's forbidden. So all their cristiana. Así que todos los platos ritualmente estaban y no estaban sucios, limpios, that was the y argument. por lo tanto ese era el argumento. He said, oh yeah, you're right, I better stop. Sí, es verdad, mejor Though he was the no one lo who sigo received haciendo, dijo él, a pesar de haber recibido la visión en el artículo 10 antes de la that it was okay conversión de Cornelio, que estaba bien el comer todos sus animales. Él vio la gran visía y que no había más ya estos animales, unos limpios y otros no. Él recibió la visión diciendo, bueno, voy a poner presión sobre los discípulos enviados por Santiago, y Pablo le habla directamente diciendo, no puedes hacer esto, You can't do that. no puedes hacerlo más. Stay Tienes que mantenerte fiel a los principios, porque la cristiandad no se trata acerca de los ritos y reglamentos de la dietética. No, esa no es nuestra preocupación, sino que es, como dijo Pablo, es la fe de que Jesucristo que murió sobre la cruz, de manera que pudiéramos tener vida eterna, el perdón de los pecados, una vida de gracia santificadora. Esto va a ser su enfoque, and that it won't be y que no habrá nada como la circuncisión que lo hace a uno un auténtico cristiano, sino que es el bautismo, como lo dice en el capítulo 3. because baptism is Porque el capítulo 3 es para que los esclavos, hombres y mujeres, griegos y no, los bárbaros y los civilizados, no importa. all of this Todo esto for everybody. es para todos. And that opening up of Y el abrir la salvación por el mundo es algo que San Pedro tenía que recordárselos a todos. Saint Augustine, it's interesting San Agustín to see how this es el ver cómo fue esto retratado en la historia. Había un hombre, por ejemplo, Marciano se llamaba, que vivió en el segundo siglo. he was the son Él era el hijo de un obispo along the black de junto al Mar Negro. This Marcion Este marciano to the other fue extreme al otro extremo, by saying nothing diciendo Jewish. de lo que dijo Pablo, que nada The God of Judaism pertenece is a false a nadie. Ese es un Dios falso, es lo que decía Marciano. only Y no solamente es que el Papa le excomulgó, sino que su propio padre, el obispo, también. this Y este marciano episode this utilizó este episodio porque fue excomulgado por el Papa. Dijo, ven who is against a Pablo, que estuvo en contra de todo lo que era judío. that Peter Él decía que a mí no me importa si me excomulguen. didn't Pablo no rechazó a Pedro, remain sino que se mantuvo hermanos en la fe ellos dos, y recibieron de otros cartas tales, como por ejemplo Corinthians en Corintios, that they're brothers in the faith. que son hermanos en la fe, decía. Así que He's going to stand él va a estar parándose en lo que el Pedro está mal, y San Agustín en su comentario sobre Gálatas, que él señala, no, esto no fue un acto de caridad, somebody who is sino que él es el acto de que alguien es inferior the status of a Pedro en el estatus de la iglesia e incluso en la edad también, a bad y corrige a un mal comportamiento
por parte de Pedro, en que Pedro mintió al no comer con los gentiles y no comer su alimento. Y este acto de caridad no significó una rebelión, sino más bien una corrección de la persona. Y esa distinción, como mencionó San Agustín, él mismo había escrito esto. Cuando Roma habla, el caso está hecho. Sin embargo, cuando hay correcciones, incluso del Papa, como Santa Catalina de Siena lo hizo, los papas necesitaban ser corregidos por su comportamiento, pero eso no elimina su autoridad y también se ve aquí. Y este aspecto es nuevamente una preparación para el resto del argumento de Pablo, de que si él puede corregir a Pedro por rechazar a los gentiles, entonces esta idea de no eres un cristiano auténtico a no ser que seas circuncidado, eso también es falso. Así que se necesitaba un rechazo de todo lo cristiano como Marciano, se lo había dicho, y eso no es cierto. Somos edificados sobre el Antiguo Testamento. Esta es nuestra escritura. Creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, dice, inspirado por el Espíritu Santo y que forma parte también del Nuevo Testamento. Pero ni la cristiandad es la aceptación de la antigua alianza, sino que significa en la Biblia es la nueva alianza de la sangre de Cristo, como nuestro Señor dijo en la última cena, cuando dijo, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de mi nueva alianza. Porque incluso como Jeremías y otros, como Ezequiel, dijeron, Israel había negado y se habían quitado esos pecados en Babilonia. Y Cristo mencionó esto. Cristo cumplió esa predicción diciendo, este es el cáliz de mi sangre, de la nueva alianza, y que esa alianza pasa por alto la entrada al Antiguo Testamento. No regresemos a esto, pero tampoco rechazamos de donde venimos, ni rechazamos nuestro odio de la gente judía. No somos sujetos a las mismas leyes igual, pero reconocemos también nuestro vínculo fuerte y por eso es donde comienza Pablo y donde él ve que él continuará a lo largo de esa epístola, el hacer ese vínculo con el pasado y al mismo tiempo mostrar la distinción del nuevo gobierno, del nuevo mandamiento.